Gracias por vernos. Si te gusta nuestro contenido y quieras apoyar el canal, considera unirte a Patreon. Información. Dragon Ball. Renacido como un Saiyajin con 2 de poder. Resumen. PD. No soy dueño de Dragon Ball ni de nada más que puedas reconocer aquí. Despertar en el universo de Dragon Ball suena como un sueño hecho realidad para cualquier fan, hasta que te das cuenta de que no eres Goku, no eres un príncipe y no estás en la Tierra. Reencarnado como un bebé Saiyajin de clase baja con un patético nivel de poder de 2, nace en los brutales barrios bajos del planeta Vegeta. Conoce la historia. Conoce la línea temporal. Y lo más aterrador, sabe que en pocos años, Freezer reducirá todo este mundo a polvo de asteroides. 1. Lo primero que noté fue el frío. Luego, el sonido. Beep. 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 Fue un chirrido electrónico y rítmico lo que me sacó de la oscuridad. Intenté abrir los ojos, pero un líquido rojo y espeso me nubló la vista. Estaba flotando. Sin peso. Léelo otra vez, retumbó una voz áspera desde fuera del cristal. El lenguaje era duro, gutural, pero de alguna manera, lo entendí. Te lo digo, Carl. Se ha estabilizado, respondió una voz femenina. Sonaba aburrida. Indiferente. Las fluctuaciones han cesado. ¿Qué ocurre? Preguntó el hombre, con la voz cargada de expectación. Tos. Un silencio denso llenaba la habitación, tan espeso que casi se podía asfixiar. Flotaba en el líquido de la suspensión, mi pequeño corazón latía contra mis costillas. 2. La voz del hombre se elevó hasta convertirse en un grito, y vi una sombra borrosa golpear con el puño el cristal de mi tanque. La vibración me hizo temblar los huesos. Basura. Un poder de combate de 2. Un Saibaman cultivado tiene más potencial que esto. Es pequeño, observó la mujer con un tono clínico, como si hablara de una máquina defectuosa. Sus constantes vitales son débiles. Probablemente no sobreviva al proceso de destete. Que se muera, espetó Carl. No voy a malgastar una cápsula en un fracaso. Si muere en el tanque, lo tiramos por el inodoro. Si vive, que limpie los suelos. Bueno, pensé, abriendo mis pesados párpados lo suficiente como para captar destellos de manos alienígenas flotando en el líquido rojo. Qué lástima. Cerré los ojos, escuchando los pesados pasos de mi posible padre que salía furioso de la habitación. Los pasos se desvanecieron en la distancia. La pesada puerta se cerró con un siseo, dejándome solo en el silencio resonante de la sala de incubación. Mi mente divagaba, buscando un recuerdo que parecía pertenecer a otra persona. No se suponía que terminara así. Solo volvía a casa de la tienda, con una bolsa de plástico balanceándose en la mano. Recorrí el pavimento resbaladizo, el resplandor de los faros que atravesaban el aguacero y el chirrido de los neumáticos que llegó demasiado tarde. No sentí dolor, solo un destello blanco cegador, y luego nada. Esperaba muchas cosas, pero no despertarme en un frasco de jugo de pepinillos rojos. Repasé mentalmente la conversación que acababa de escuchar. Las palabras resonaban en mi mente, terriblemente familiares. Poder de combate. Saibaman. Cápsula. Mi corazón dio un vuelco. Conocía esas palabras. Conocía este mundo. Dragon Ball, pensé, y la constatación me golpeó con más fuerza que el coche que me había matado. Y además en el planeta Vegeta. Estoy condenado, tío. En mi vida anterior, esto era ficción. Una historia sobre guerreros con cola de mono que rompían límites y gritaban hasta que su cabello se volvía dorado. Había visto las series, leído el manga, discutido sobre niveles de poder en foros. La legendaria frase Goku solo irritaba a más de uno. Pero esto ya no era ficción. El líquido que me quemaba los ojos era real. La malicia en la voz de ese hombre, Carl, era real. Yo era un Saiyajin, la raza guerrera más fuerte del universo. Bueno, tal vez no, pensé, corrigiéndome. Pensándolo bien, solo Vegeta y Goku eran demasiado poderosos. Recordé el número que la mujer había leído. 2. Este fue un comienzo tan malo como el de Goku. Quizás peor, ya que no estaba en la Tierra. Y si no me falla la memoria, este planeta tenía fecha de caducidad. Intenté cerrar el puño, sintiendo la débil resistencia del líquido. Estaba vivo. Estaba aquí. Y estaba en lo más bajo de la cadena alimenticia. De acuerdo, pensé, mientras el pánico se transformaba lentamente en determinación. Primer paso. No te emborraches. El líquido se escurrió con un gorgoteo repugnante.
El vaso se elevó y, por primera vez, el aire del planeta Vegeta tocó mi piel. Era frío y seco. Pero esa no era la peor parte. Lo peor fue el peso. Me golpeó como un puñetazo físico, aplastándome contra el suelo metálico del tanque. Mi mente adulta sabía que esto iba a ocurrir, 10 veces la gravedad terrestre, pero mi cuerpo infantil gritaba en protesta. Sentía los pulmones como si fueran de plomo. Cada respiración era una batalla. 2 gigantes se cernían sobre mí. «¿Estás respirando?», dijo la mujer, limpiándose las manos con un trapo manchado de sangre morada. Era Sela, mi madre. Una mujer alta, de ojos penetrantes y cabello corto y desaliñado, como si lo hubieran cortado con un cuchillo en lugar de tijeras. Llevaba la armadura reglamentaria, pero estaba desgastada, sin el brillo propio de un soldado. Olía a hierro y carne cruda, al aroma de la planta procesadora. «Apenas», gruñó el hombre. «Carr. Mi padre». Era enorme, con una cicatriz irregular que le recorría desde la mandíbula hasta la oreja, recuerdo de una batalla que probablemente no ganó con gloria. Me miró no con odio, sino con la molestia que uno siente por un aparato roto. «¿Cómo se llama?». No lo dijo a él. Lo dijo. «Maldito mono bastardo». Sela se encogió de hombros y tiró el trapo a la basura. Algo sencillo. Algo que se quede en el suelo. Carr me miró, temblando sobre la rejilla metálica, incapaz siquiera de levantar la cabeza. «Berro», decidió. Como la mala hierba que crece en el barro. Difícil de matar, pero no sirve para mucho más. «Berro». Quise suspirar, pero la gravedad no me lo permitió. Podría ser peor, pensé. Los siguientes 4 años fueron una lección de humildad. Mis padres eran como fantasmas en mi vida. Carr era un guerrero de clase baja que pasaba semanas fuera en misiones de purga, limpiando planetas que los élites ya habían conquistado. Cuando estaba en casa, bebía cerveza barata y se quedaba mirando la pared, amargado por su estancamiento. Sela trabajaba turnos dobles en el centro de distribución de carne. Me mantuvo con vida, lanzándome barritas energéticas y asegurándose de que no muriera de hipotermia, pero no hubo abrazos. Ni un buen trabajo. Solo un acuerdo tácito. Yo te alimento, tú no me molestas. Si me dejaban a mi suerte, me di cuenta de que si quería sobrevivir más allá de los 16 años, tenía que trabajar. Mientras otros niños Saiyajin ya volaban o rompían muebles, yo luchaba simplemente por mantenerme en pie. La gravedad era una opresora constante. Mis días transcurrían en la pequeña y estrecha vivienda de nuestra unidad en el distrito de Hierro. Empecé gateando. Era como arrastrar una armadura. A los 18 meses, logré dar mis primeros pasos. Me caí enseguida, me lastimé la cara, pero me levanté. 1 paso. Respira. 2 pasos. Respira. Para mí, caminar era como hacer ejercicio. Cuando cumplí 2 años, ya podía correr, torpemente y con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, pero podía moverme. Una vez que dominé el movimiento, intenté acceder al código de trucos. Aquí. Conocía la teoría. Había visto Dragon Ball. Se suponía que era como una reserva de energía en el estómago, un calor que se podía extraer. Me senté con las piernas cruzadas sobre mi delgado colchón durante horas, cerrando los ojos con fuerza, tratando de sentir algo. «Vamos», susurré, esforzándome hasta que se me puso la cara roja. Solo una chispa. Un destello. Lo que sea. Nada. Fue exasperante. Mi cuerpo era una batería inactiva. Intenté meditar. Intenté gritar en silencio, para que Carr no se despertara, este mono probablemente me pegaría. Intenté hacer flexiones hasta que me fallaron los brazos, con la esperanza de que el agotamiento provocara alguna reacción. Físicamente, me estaba fortaleciendo. Mis músculos eran densos, endurecidos por la gravedad. Pero mi energía era como un estanque estancado. No tenía ni idea de cómo aprovecharla. El glorioso aura dorada del anime me parecía una farsa. La cruda realidad me golpeó la mañana de mi 4º cumpleaños. No había pastel. Solo Carr de pie en el umbral, bloqueando la intensa luz roja de los soles gemelos. «Tienes 4 años», dijo, mirándome de arriba a abajo. Yo era pequeño para mi edad, delgado y fibroso, más que corpulento. «Sí, padre», respondí. Mi voz era suave y educada. Otra cosa que les resultaba extraña de mí. Bueno, no iba a armar un escándalo cuando apenas podía respirar, aunque tampoco lo habría hecho de todos modos. «Comes demasiado», gruñó.
Y no tienes la capacidad de combate suficiente para justificar el gasto. Ya no voy a alimentar a un parásito. Me arrojó un fajo de ropa gris. No era una armadura, solo un mono de trabajo. Vístete, ordenó. Encontré un lugar que acepta a los más débiles. El depósito de suministros del sector 7 necesita mensajeros. Empiezas hoy mismo. Observé la tela áspera que tenía en mis manos. Un corredor. Un chico de los recados. No era la escuela tortuga. No era el planeta del rey Kai. Pero al ponerme el mono, apreté los puños. Es un comienzo. Salir a la calle era como entrar en un alto horno. Si la gravedad dentro del apartamento era opresiva, la atmósfera del distrito del hierro era sofocante. Carr no me esperó. Caminaba con pasos largos y decididos, con la cola balanceándose perezosamente como un péndulo. Tuve que trotar para seguirle el ritmo, mis pequeñas botas golpeando frenéticamente contra la rejilla metálica que hacía las veces de calle. Pasamos junto a hileras de bloques de viviendas idénticos, oxidados y cubiertos de mugre. Aquí no había guerreros voladores. Ni gloriosas ascensiones ni auras de energía iluminando el cielo. Solo Saiyajin cansados y maltrechos, con niveles de poder bajos, probablemente cientos, que se arrastraban hacia sus turnos. Parecían obreros de fábrica en la tierra, solo que con más músculos, cicatrices y colas. Vi a un grupo de Saiyajin ancianos sentados en una caja, bebiendo un líquido oscuro y viscoso de frascos de metal. Ni siquiera levantaron la vista cuando pasamos. Esta era la realidad de la raza guerrera. Por cada vegeta que destruía un planeta, había miles de don nadie pudriéndose en los barrios bajos. Date prisa. Ladró Carr sin mirar atrás. Si llegas tarde, te descuentan el sueldo. Y si te descuentan el sueldo, no comes. Entendido, jadeé, con los pulmones ardiendo por el aire enrarecido y contaminado. Llegamos al depósito de suministros del sector 7 15 minutos después. Era un hangar enorme y cavernoso, del tamaño de 3 estadios de fútbol juntos. Lo primero que me impactó fue el ruido, una auténtica muralla sonora. El chirrido de los ascensores antigravedad al fallar, el estruendo del duracero al golpear el hormigón y los gritos constantes y agresivos de los supervisores. Montañas de cajas llegaban hasta el techo. Vi tecnología conocida, pero parecía extraña. Antigua. Había esferas de ataque, pero estaban picadas y dañadas, claramente recuperadas. Había montones de armaduras de pecho que parecían pesadas y sin refinar. Carr se detuvo frente a un Saiyajin que sostenía una voluminosa tableta de datos rectangular, más parecida a un ladrillo que a una computadora. El hombre era corpulento, calvo y de cuello grueso que parecía fundirse con sus hombros. Estaba masticando algo que parecía una raíz seca, escupiendo un jugo morado al suelo. ¿Este es el más pequeño?, preguntó el hombre, mirándome desde arriba. Aquí está, confirmó Carr, con la voz desprovista de cualquier calidez paternal. Se llama Cres. Es débil, pero tiene manos. El capataz, cuya placa de identificación decía Bok, resopló. Se inclinó, con el rostro incómodamente cerca del mío. Olía a grasa vieja y alcohol rancio. ¿Poder de combate? 2, dijo Carr. Ya ni siquiera parecía avergonzado, solo aburrido. Bok se rió. Fue un sonido húmedo y ronco que le retumbó en el pecho. 2. He visto bacterias con más fuerza. De acuerdo, Carr. Me lo llevo. Pero que se quede en el suelo. Si lo pillo intentando trepar por la estantería, le rompo las piernas. Haz lo que quieras, dijo Carr, dándose la vuelta. No se despidió. No me deseó suerte. Simplemente se marchó, desapareciendo entre la niebla tóxica. Bok escupió un pegote de raíz cerca de mi bota. Muy bien, tos. ¿Ves esa pila de cajas de allá? Son telémetros tipo 4. Son cacharros voluminosos, pero las tropas de primera línea los necesitan para el reconocimiento a larga distancia. Tienen que ir a la bahía de carga 4. Muévelos. Miré la caja. No era la tecnología elegante y ligera que esperaba. No eran los oculares de cristal que recordaba de la serie. Estas cámaras telemétricas eran enormes, se llevaban al hombro y parecían sacadas de una redacción de los años 80, solo que hechas de una densa aleación alienígena. Muévete. Gritó Bok, dándole la espalda a otro trabajador. Me acerqué a la primera caja, sintiendo la vibración del suelo metálico bajo mis pies. Tenía 4 años. En mi vida anterior, estaría aprendiendo el alfabeto. Aquí, era estibador. Agarré las manijas y tiré.
No se movió. ¿Qué? Apreté los dientes y tiré con más fuerza. Se deslizó un par de centímetros. La densidad de los materiales en este planeta era increíble. Sumado a la gravedad 10 veces mayor, esta pequeña caja pesaba tanto como una lavadora. ¿Algún problema?, gritó Bob desde el otro lado de la bahía, con una sonrisa burlona. Estaba esperando a que yo fracasara. Esperando a que llorara para poder echarme. No, señor, balbuceé. No podía levantarlo solo con mi fuerza. Mi espalda se quebraba como una ramita. Necesitaba ayuda. Cerré los ojos un segundo, abstrayéndome del rugido industrial. Piensa. Conoces la teoría de las artes marciales. Aún no puedes usar el ki. Pero puedes usar los principios. Apalancamiento. Respiración. Separé las piernas, clavando los talones en la rejilla. Me concentré en mi respiración. No fue magia. Fue biomecánica, algo que había aprendido en vídeos de YouTube en mi vida anterior, combinado con las técnicas de respiración que había visto en todos los mangas shonen, y tal vez algo de mi imaginación. Sincronicé mi respiración con el esfuerzo. Up. Al exhalar bruscamente, me levanté. La caja se elevó. Mis rodillas temblaron violentamente y el sudor me brotó al instante en la frente, escociéndome los ojos. El peso era aplastante, comprimiendo mi columna, pero lo sostenía. Di un paso. Luego otro. No pienses en el dolor. Solo en el ritmo. Adentro. Afuera. Paso. Paso. Logré llevar 3 cajas al hangar 4 en menos de una hora. Fue agotador. Sentía los brazos ardiendo, el ácido láctico se acumulaba más rápido de lo que podía eliminarlo. Tenía las manos en carne viva, las asas metálicas ásperas se me clavaban en la piel sensible. Estaba a punto de coger la 4ª caja cuando una sombra cayó sobre mí. Oye. Enano. Levanté la vista, secándome el sudor de los ojos. Allí estaba un niño, de unos 7 u 8 años. Vestía un uniforme de cadete limpio e impecable, probablemente hijo de una familia adinerada o un soldado en entrenamiento de permiso. Tenía el clásico pelo erizado, salvaje y agresivo, y una espesa cola castaña que se movía impacientemente detrás de él. No respondí. Simplemente me aferré a la caja, intentando levantarla. Te estoy hablando a ti, dijo el chico con desprecio. Dio un paso al frente y pateó la caja que yo sostenía. El impacto me hizo soltar el agarre. La pesada caja se resbaló y me golpeó el dedo del pie. ¡Ah! Reprimí un grito y caí de rodillas. El dolor era cegador, irradiando por mi pierna como un rayo. El niño se rió. Míralo. Ni siquiera puede sostener una caja. Mi papá dijo que estaban contratando basureros para deshacerse del montón, pero no creo que lo dijera literalmente. Se inclinó hacia mí, con la mirada fría. Esto no era acoso escolar. Esto era acoso Saiyajin. Tenía una mirada depredadora, la mirada de una criatura que disfrutaba lastimando a seres más pequeños que ella porque así lo dictaba la naturaleza. Estás bloqueando el pasillo, dijo con voz llena de arrogancia. ¿Cuál es tu nivel de poder? ¿5? ¿10? No lo miré con ira. No lo fulminé con la mirada. Eso me costaría la vida. Un mocoso de clase media podría matar a un trabajador de clase baja y probablemente solo recibiría una multa. Lo miré sin ninguna emoción. La misma mirada que me dirigió Sela. Indiferencia. 2, susurré, obligándome a ponerme de pie a pesar del dolor punzante en mi pie. La respuesta pareció ofenderle más que el silencio. 2. Se burló. Ni siquiera deberías existir. Eres un desperdicio de aire. Sin previo aviso, su cola se agitó como un látigo. Bofetada. Me golpeó en la cara con la fuerza de una porra. El impacto me lanzó hacia un lado. Me deslicé por el suelo metálico, sintiendo el sabor del cobre. Me ardía la mejilla y se me hinchó al instante. Me quedé allí tumbada un segundo, mirando el techo abovedado y sucio. Mi instinto era llorar. Llamar a alguien. Preguntar por qué. Pero entonces recordé dónde estaba. Llora y morirás, me dije. Muestra debilidad y te acabarán. Me incorporé. Me temblaban las piernas y me goteaba sangre del labio partido. No me la limpié. Simplemente volví a la caja. El chico, cuyo nombre más tarde supe que era Taro, parpadeó. Parecía molesto porque no me había echado a llorar. Levantó una mano y, por un segundo aterrador, vi un tenue resplandor púrpura reunirse en su palma. Aquí. Iba a dispararme.
Aquí mismo, en el depósito. Oye, Taro. La voz de Bog resonó por todo el almacén, haciendo eco en las paredes metálicas. Deja de jugar con el equipo. Si dañas la mercancía, le pasaré la factura a tu padre. Estoy empezando a entender a Freezer. Malditos monos. Taro se quedó paralizado. Resopló, disipando la energía de su mano. Me lanzó una última mirada de disgusto. Basura con suerte, murmuró. Mantente fuera de mi vista. Se dio la vuelta y se alejó, moviendo la cola con arrogancia. Lo vi marcharse. Memoricé su rostro. Memoricé su forma de caminar. Memoricé su nombre. Masa. Ajusté la caja. Mi dedo del pie aplastado palpitaba al ritmo de mi corazón. El dolor físico era agudo, pero la claridad mental era aún mayor. Ese es uno, pensé, dejando que la fría rabia se instalara en mis entrañas, reemplazando el miedo. Añádelo a la lista. Regresé al puesto número 4. Tenía trabajo que hacer y no iba a dejar que un rostro magullado me detuviera. Esto era solo el calentamiento. Tos, tos. El camino de vuelta a casa fue un desfile cojeando de humillación. Sentía la bota derecha apretada, el cuero presionando contra un dedo del pie que sin duda estaba roto y ahora se hinchaba hasta alcanzar el tamaño de un rábano Raditz. Cada paso me provocaba una descarga eléctrica que me recorría la espinilla, para luego convertirse en un dolor sordo y palpitante en la cadera. Me dije a mí mismo, el dolor te dice que estás vivo. Sí, bueno, mi voz interior replicó. El dolor también te recuerda que un mocoso de 7 años casi te deja lisiado por diversión. Mantuve la cabeza gacha mientras me abría paso por el laberinto del distrito de hierro. No era el único que cojeaba. Pasé junto a un grupo de obreros que transportaban chatarra. A uno de ellos le faltaba media oreja. Otro tenía la cola como si se la hubieran cortado y cauterizado con un soplete. Este era el sistema de filtración del planeta. Los fuertes subían al cielo para conquistar las estrellas. Los débiles se hundían aquí para pudrirse. Y yo me estaba hundiendo. Si no me curaba este dedo del pie, estaba en problemas. En la Tierra, un dedo roto era solo una molestia. Te ponías hielo, te lo vendabas. En el planeta Vegeta, en los barrios bajos, una discapacidad física te convertía en un blanco fácil. Si mañana cojeaba en el depósito, Bob me despediría. Si me despedían, perdía mis raciones. Si perdía mis raciones, moría de hambre. O peor aún, una infección. Dudaba que la biología Saiyajin fuera inmune a la gangrena, especialmente con la suciedad que cubría cada superficie de este sector. Necesitaba suministros. Llegué a nuestro bloque de viviendas justo cuando el segundo sol se ocultaba tras la capa de niebla tóxica, sumiendo al distrito en un crepúsculo púrpura y amoratado. La puerta se abrió con un silbido. El apartamento estaba oscuro, iluminado únicamente por el resplandor de un pequeño calefactor en la esquina. Sela estaba sentada en la mesa de metal, desmontando piezas de una pistola blaster que había encontrado de segunda mano. No levantó la vista cuando entré. «Llegas tarde», dijo. Su voz era monótona, carente de calidez maternal. Era el tono de una supervisora que señala una discrepancia en un libro de registro. Tenía que terminar un trabajo, mentí, manteniendo la voz firme. Intenté caminar con normalidad, reprimiendo la mueca que amenazaba con deformar mi rostro. Entonces alzó la vista, sus ojos penetrantes me escudriñaron. Se detuvo en mi bota. Notó que arrastraba un poco los pies. Vio la sangre seca en mi labio, donde Taro me había abofeteado. Contuve la respiración. Pregúntame, pensé, una pequeña y tonta parte de mi corazón humano que anhelaba consuelo. Pregúntame si estoy bien. No sangres sobre las colchonetas, dijo, volviéndose hacia la pistola de plasma. Las acabo de limpiar. La esperanza murió, reemplazada por la fría e implacable determinación que se estaba convirtiendo en mi armadura. Entendido. Me dirigí al pequeño hueco que me servía de habitación, básicamente un armario con una rejilla de ventilación, y me senté en el delgado colchón. Me desaté la bota, mordiéndome el nudillo para no gritar al sentir la presión. Mi dedo gordo del pie estaba hecho un desastre. Morado, hinchado y palpitando como si tuviera su propio corazón. La uña estaba partida por la mitad. La observé fijamente en la penumbra. De acuerdo, susurré para mí misma. Sin seguro médico. Sin mamá. Sin habichuelas mágicas. Me revisé los bolsillos. No tenía nada. Mi primer sueldo no llegaba hasta el final de la semana.
No podía comprar ni spray de bata ni analgésicos. Pero yo sabía dónde conseguirlos. El mercado del óxido estaba ubicado 3 sectores más allá, enclavado en el esqueleto de un camión de carga accidentado que había sido demasiado grande para mover, por lo que los lugareños simplemente habían construido un bazar dentro de sus costillas. Ya era de noche. La temperatura había bajado. El suelo metálico absorbía el calor del aire. Me subí el cuello del mono, intentando ocultar mi rostro. Un niño de 4 años caminando solo por la noche solía ser presa fácil, pero yo caminaba con el paso decidido de alguien que no tenía nada que robar. Me mantuve en las sombras, aprovechando mi pequeño tamaño para moverme entre montones de basura y por debajo de los pasillos. El mercado era un torbellino de sensaciones. Incluso de noche, bullía de actividad. Saiyajin de clase baja intercambiaban trozos de carne de dudosa procedencia, tecnología robada y bidones de agua sin filtrar. El idioma era tosco, un dialecto del básico repleto de jerga que aún estaba aprendiendo. No vine por la comida. Vine por el químico. Encontré el puesto cerca del fondo, escondido bajo el saliente de una turbina de motor oxidada. Era un montón caótico de viales, frascos de líquido azul y rollos de vendas de un color ligeramente grisáceo. El dueño estaba desplomado en una silla detrás del mostrador, con una capucha andrajosa que le cubría el rostro. Parecía dormido. Me acerqué sigilosamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Apuesto a que ni siquiera los latidos del corazón de Luffy en Gear 5 eran tan fuertes. Estrella de misión sigilosat, pensé. Objetivo: un vial de antiséptico y un rollo de cinta adhesiva. Analicé el objetivo. El anciano no se movía. Su pecho subía y bajaba con un ritmo lento y profundo. Una botella de licor medio vacía reposaba sobre la caja junto a él. Borracho. Perfecto. Estiré la mano. El mostrador era alto, justo a la altura de mis ojos. Tuve que ponerme de puntillas. Mi mano se cernía sobre un pequeño frasco transparente con un líquido verde. Desinfectante estándar. Lo agarré. El vidrio estaba frío contra mi palma. Fácil. Me di la vuelta para irme, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. De repente, una mano surgió de entre los pliegues de la capa. Se movía con una velocidad que desafiaba la lógica. Un instante, el hombre estaba dormido. Al siguiente, sus dedos se aferraban a mi muñeca como una tenaza de acero. ¡Ah! Grité, dejando caer el frasco. No se rompió. El hombre la atrapó con la otra mano antes de que tocara el suelo. La capucha se echó hacia atrás. Era viejo. Anciano para los estándares Saiyajin. Su rostro era un mapa de cicatrices, curtido y golpeado por toda una vida de guerra. Uno de sus ojos era blanco lechoso, ciego. Pero el otro, de un negro penetrante y afilado, me miraba fijamente. Y le faltaba el brazo izquierdo. La mano que había atrapado el frasco era en realidad su pie. Tenía la suficiente flexibilidad como para levantarlo y atraparlo, o tal vez yo estaba alucinando por el dolor. No, espera. Miré más de cerca. No era su pie. Era su cola. Había atrapado el frasco con la punta de su cola, enroscándose a su alrededor con precisión prensil. Creía que las ratas eran más silenciosas, dijo el anciano con voz ronca. Su voz sonaba como grava moliéndose en una hormigonera. Yo no estaba, balbuceé, mientras el pánico me invadía. ¿No estabas robando? Apretó con más fuerza mi muñeca. Sentí como si mis huesos se estuvieran rozando. Solo lo estabas tomando prestado indefinidamente. Intenté zafarme. Me aferré con todas mis fuerzas, usando la palanca que había practicado en la estación. Pero contra ese anciano, yo no era nada. Ni siquiera se movió. Él era una montaña y yo una piedrecita. Piensa, ¿crees? Piensa. Correr era imposible. Luchar era un suicidio. Suplicar. Los Saiyajin odiaban a los mendigos. Dejé de forcejear. Me relajé, obligando a mi cuerpo a descansar. El anciano parpadeó, sorprendido por la repentina falta de resistencia. No lo estaba tomando prestado, dije, mirándolo a los ojos. Lo estaba robando. Obviamente. El anciano entrecerró su ojo bueno. ¿Honestidad? ¿De un ladrón? Estoy en la ruina, dije, hablando rápido. Me pagan en 4 días. Pero mi dedo del pie es del tamaño de una fruta, y si no me lo arreglo, me despiden. Si me despiden, no podré robarte en el futuro cuando tenga dinero para comprar cosas. El anciano me miró fijamente.
El silencio se prolongó durante 10 segundos angustiosos. Entonces, resopló. El resoplo se convirtió en una risita, y la risita en una risa seca y sibilante que sonaba como un motor averiado. Un pragmático, murmuró, soltándome la muñeca. Me empujó hacia atrás. Y un bocazas. Eres pequeño para tu edad, mocoso. ¿Enano? Me froté la muñeca, buscando moretones. Algo así. El anciano vertió el líquido verde del frasco sobre un trapo sucio y me lo arrojó. No es gratis. Nada es gratis. Agarré el trapo. El olor era insoportable, como a lejía y bayas fermentadas. Ya te dije que no tengo créditos. No quiero créditos, dijo el anciano, recostándose en su silla. Dio un trago a su botella. Tienes manos pequeñas. Diestras. Tengo una caja de microchips Scouter que necesito clasificar por número de serie. Ya no veo lo que era y mis dedos son demasiado gruesos. Señaló una caja polvorienta en la esquina. Sepárenlos, ordenó. Y ustedes quédense con la medicina. Si intentan huir, les rompo el otro dedo del pie. Miré la caja. Luego la medicina. Luego al anciano, Thorn, como supe más tarde. Trato hecho, dije. Me senté en el frío suelo metálico y comencé a ordenar. Tardó 2 horas. Cuando terminé, tenía los ojos bizcos de tanto leer los números de serie microscópicos de los chips. Thorn me había estado observando todo el tiempo, lanzándome de vez en cuando algún comentario sarcástico. Lees rápido para ser una rata de alcantarilla, observó mientras yo apilaba la última ficha. Presto atención, respondí, guardándome en el bolsillo el frasco de medicina y un rollo de cinta adhesiva que había tirado. ¿Cómo te llamas, chico? Berro. Thorn, gruñó. Ahora lárgate. Si vuelves a robar, te comeré. Un placer hacer negocios con ustedes, dije secamente. Mientras me alejaba, sentí su mirada en mi espalda. Ya era pasada la medianoche cuando finalmente llegué a las afueras del distrito del Hierro. Todavía no me iba a casa. Durante los últimos 4 años, había sido un desastre. La pereza ya ni siquiera existía en mi vocabulario. Iba a entrenar. Llevaba 4 años entrenando sin mucho progreso, pero simplemente no podía parar y caer en esa rutina miserable esperando a que el planeta explotara. Quería vivir, no sobrevivir. Encontré un lugar cerca de la metrópoli, pero lo suficientemente lejos. Era un terreno rocoso y desolado. Me senté en una roca plana y rápidamente me volví a vendar el dedo del pie con los materiales que Thorn me había dado. El líquido verde me escocía como fuego, pero lo ignoré. Vale, murmuré, poniéndome de pie y sacudiendo las extremidades. De vuelta al trabajo. Esta era la rutina que había establecido durante los últimos 2 años. No era nada del otro mundo. No era lo mejor, pero era lo que necesitaba. Era simplemente trabajo duro y sin complicaciones. Empecé a correr. Mi objetivo era 30 minutos. Arranqué, mis pequeñas botas crujiendo contra la grava. La gravedad, 10 veces mayor, era un peso constante e invisible que arrastraba cada extremidad hacia abajo. Cada paso requería un esfuerzo consciente, un empuje deliberado contra el planeta mismo. Todavía no me acostumbraba a esto, al menos mentalmente, siempre me sentía pesada. 5 minutos. Me empezaron a arder los pulmones. El aire aquí era enrarecido. 15 minutos. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera vadeando en aguas profundas. Mantuve un ritmo constante. No iba rápido, pero no me detenía. Me concentré en mi respiración, forzando la entrada de oxígeno a mi sangre. Sabía que si dejaba de moverme, la gravedad haría que volver a empezar fuera el doble de difícil. Al llegar a los 30 minutos, estaba empapado en sudor y jadeaba sin aliento. Disminuí el paso y caminé alrededor de la roca para refrescarme. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado. Calentamiento completado, jadeé. A continuación, llegó el entrenamiento de fuerza. Me dejé caer al suelo. Flexiones. Con esta gravedad, levantar mi propio peso corporal era una pesadilla. Empecé a contar. 1. Me temblaban los brazos. 2. Me ardían los hombros. Apreté los dientes, mirando fijamente la tierra a centímetros de mi nariz. Hice series de 10 repeticiones. Fue patético. Intentaba desarrollar músculo en un cuerpo que no estaba diseñado para ello. Después de las flexiones, vinieron los abdominales.
Enganché mis pies debajo de un trozo pesado de chatarra y me impulsé hacia arriba hasta que sentí que mis abdominales se desgarraban. Lo hice hasta que mi cuerpo simplemente se negó a obedecer a mi cerebro. Mis brazos cedieron y me desplomé sobre la grava, mirando al cielo cubierto de humo, con el pecho agitado. Me quedé allí tumbado durante 5 minutos, dejando que el ácido láctico se asentara. Vale, susurré, limpiándome la mugre de la frente. Ahora viene la parte rara. Me senté en la roca plana, cruzando las piernas. Meditación. En el anime y los fanfics, este era el momento en que el personaje tenía una revelación. Se sentaba, reflexionaba sobre sí mismo y, de repente, descubría un torrente de poder. Para mí, se trataba principalmente de estar sentado en la oscuridad sintiéndome estúpido. Cerré los ojos. Solo respira, me dije a mí misma. Intenté bajar mi ritmo cardíaco. Me concentré en el concepto de ki. Según la tradición, era la energía vital. Se suponía que debía estar en el centro del cuerpo. ¿El Dantian? ¿El plexo solar? Quizás estaba demasiado obsesionado con eso. Me concentré en mi estómago. Intenté sentir calor. Intenté atraer energía. Inhala. Exhala. No pasó nada. Me quedé sentada, removiendo incómodamente sobre la dura roca. Me palpitaba el dedo del pie. Me dolían los músculos. No sentía absolutamente nada místico. Ni un zumbido de poder. Ni una bola de luz. Solo digestión y agotamiento. ¿Lo estoy haciendo bien?, murmuré, abriendo un ojo para mirar una nube que pasaba. No tenía maestro. No tenía manual. Por lo que yo sabía, solo estaba imaginando cosas. Quizás el control del ki requería un desencadenante específico que no poseía. Quizás solo estaba sentado en una roca desperdiciando horas de sueño. Pero volví a cerrar los ojos. No tenía un plan mejor. Si no lograba descifrar el ki, estaba muerto. Así que me quedé allí sentado. Respiré hondo, imaginando que el aire llenaba un tanque en mi estómago. Exhalé, imaginando que los desechos salían. Concéntrate. Simplemente intenta sentir algo. Pasé otra hora en silencio, luchando contra el sueño, aferrándome a un clavo ardiendo en la oscuridad. No logré transformarme en Super Saiyajin. Ni siquiera hice flotar una piedrecita. Pero cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de gris, me puse de pie. Me sentí un poco más tranquilo. Mi respiración estaba controlada. Otro día, otro fracaso, dije, sacudiéndome el polvo del mono. No era mucho, pero era constancia. Y ahora mismo, la constancia era la única arma que tenía. Volví a mirar hacia la ciudad. Sela pronto se despertaría y tenía que clasificar las patatas fritas Scouter si quería comer al día siguiente. 3 semanas en el planeta Vegeta fueron suficientes para darme cuenta de que el tiempo mismo se sentía más pesado allí. Me encontraba en el depósito de suministros. El aire olía a líquido hidráulico quemado y a ozono. Frente a mí se encontraba mi némesis. Era una caja gris opaca, con las esquinas desgastadas, de aspecto bastante inofensivo. «Muévete, enano». La voz de Bog resonó desde la pasarela. «Tenemos un transporte que sale hacia el planeta frío 79 en 10 minutos. Si esa caja no está en la cargadora, te vas andando a casa». No levanté la vista. No malgasté el aliento. Hace 3 semanas, esta caja casi me rompe la columna vertebral. Ahora, me acabo de untar las manos con polvo del suelo. Separé las piernas. Mis botas se aferraban a la rejilla metálica. Doblé las rodillas, manteniendo la espalda recta. Agarré con fuerza las manijas empotradas. El metal estaba frío y áspero contra mis palmas callosas. 3, 2, 1. Exhalé bruscamente y me lancé con los talones. La caja se elevó. No fue fácil. Pero no hubo temblores. No hubo ceder. La levanté hasta la altura de la cintura, giré sobre mis talones y comencé a caminar hacia la cargadora. El ritmo ya era automático. Mi cuerpo había entrado en un estado de adaptación para sobrevivir. El dolor que me había paralizado la primera semana se había convertido en una molestia sorda y permanente que simplemente ignoraba. Mi mono, antes holgado, empezaba a quedarme diferente. No porque hubiera crecido, sino porque la estructura de mi cuerpo estaba cambiando. La grasa blanda de la infancia se estaba desvaneciendo, reemplazada por músculos densos y firmes. Llegué hasta la cargadora antigravedad y dejé caer la caja sobre el palé.
El estruendo metálico resonó por toda la bahía. Tiempo, susurré para mí mismo. 3 minutos exactos. Hace una semana, ese viaje duraba 5 minutos. Me sequé el sudor de la frente y volví a mirar la pila. Quedaban 20 cajas. No me preocupaba. Las veía como peldaños. Cada una era un ejemplo. Cada una era un depósito minúsculo en la cuenta bancaria de mi supervivencia. Bob se inclinó sobre la barandilla, masticando su raíz. Parecía decepcionado. Le gustaba más cuando yo tenía dificultades. No celebres todavía. El turno no ha terminado. Este tipo debe ser un sádico. Bueno, supongo que no pasa nada, ya que no me está acosando directamente. Sí, señor, respondí con voz neutra. Regresé a la fila. No estaba celebrando. Estaba calculando. El turno terminó cuando el segundo sol comenzó su descenso, tiñendo la niebla tóxica sobre el distrito de hierro con tonos morados apagados. Sentía los brazos como gelatina y el estómago me revolvía a la espalda, pero estaba despierto. No volví a casa. Mi casa era solo un lugar para dormir y ser ignorada. Ojalá mi madre, al menos, hubiera sido como Gine. Me adentré más en los barrios marginales, hacia el mercado del óxido. El puesto de Thorn estaba abierto. El viejo veterano manco estaba sentado en su sitio habitual, trasteando con un rifle blaster parcialmente desmontado, usando su cola para sujetar una lupa. Llegas tarde, gruñó Thorn sin levantar la vista. El depósito se alargó, dije, entrando en el estrecho espacio detrás del mostrador. Olía a soldadura, óxido y al alcohol barato que Thorn prefería. Las excusas no sueldan circuitos, murmuró. El problema está allí. Miré hacia la esquina. La pila de chatarra había crecido. Comunicadores rotos, placas de blindaje agrietadas y marañas de cables que parecían entrañas de robot. Eres un capataz, Thorn, dije, sentándome en mi taburete. Yo soy un generador de empleo, corrigió, dando un trago a su petaca. Y ustedes son mano de obra barata. Ahora, pónganse a trabajar. Necesito que les quiten el cobre a esas unidades de comunicación. Que quede limpio. Si dañan el núcleo, la transmisión se vuelve estática. Compré un par de pelacables y un concentrador de comunicaciones oxidado. Esta fue la segunda parte de mi formación académica. El depot construyó mi cuerpo. El taller de Thorn construyó mi cerebro. La tecnología Saiyajin era fascinante. Era avanzada, muy superior a la de la Tierra, capaz de realizar viajes espaciales y manipular energía. Pero también era utilitaria. Brutal. No tenía ningún encanto. Estaba construida para sobrevivir a explosiones y al vacío. Bueno, toda la tecnología viene del Rey Cold, pensé. Los Saiyajin no eran muy listos. Corté la cubierta de goma del cable, despegándola para dejar al descubierto el filamento dorado que había debajo. Mis dedos, pequeños y marcados por el trabajo, se movían con una precisión que no tenía hace un mes. ¿Thorn? Pregunté, sin apartar la vista del cable de cobre que estaba pelando. ¿Tienes un scooter de sobra? ¿Uno que me puedas prestar? Thorn dejó de pulir su rifle. Me miró como si le hubiera pedido prestado el brazo que le quedaba. ¿Prestar? Preguntó con voz ronca. ¿Acaso parezco el intendente? Los vehículos Scout son equipo militar, chico. Incluso los modelos antiguos se venden a buen precio. No me rendí. Llevaba semanas entrenando. Me sentía más fuerte. Podía levantar las cajas con más facilidad y correr durante más tiempo sin sentir que mis pulmones se colapsaban. Pero sentirme más fuerte no era suficiente. Necesitaba saber si el número 2 seguía siendo mi realidad, o si había avanzado aunque fuera mínimamente. Todavía no sentía absolutamente nada, así que, naturalmente, un rastreador era lo único que me quedaba para comprobar mi progreso. No necesito uno nuevo, dije, intentando sonar natural. Solo algo funcional. Quiero comprobar algo. ¿Comprobar qué? ¿Tu ego? Thorn resopló, dando un trago a su petaca. Eres un trabajador, ¿crees? Si puedes levantar la caja, eres lo suficientemente fuerte. Si no puedes, eres débil. No necesitas que una máquina te lo diga. No se trata de ego, dije. Estoy intentando averiguar si mi entrenamiento está funcionando de verdad. Necesito un número, Thorn. Thorn puso los ojos en blanco. Tú y tu entrenamiento. Corres alrededor de las tuberías hasta vomitar, pensando que así te convertirás en un élite. Ya verás, viejo, te vas a sorprender mucho cuando mi entrenamiento empiece a dar resultados.
Suspiró, rascándose la barbilla marcada por las cicatrices con la punta de la cola. Parecía dudar entre echarme o seguirme la corriente. Finalmente, gruñó y se inclinó, rebuscando en una caja de trastos inservibles que guardaba debajo del mostrador. No te voy a dar una unidad que funcione, murmuró, dejando a un lado un casco agrietado. Pero, puede que tenga un trasto. Pesado. Feo. La pantalla está rota y el sintetizador de audio suena como un gato moribundo. Sacó unos auriculares. Estaban polvorientos, la carcasa estaba desconchada y los cables sobresalían por un lado. Parecían más una pieza de coche que un aparato de alta tecnología. No funciona, dijo Thorne, arrojándolo sobre el mostrador. Cayó con un ruido sordo y hueco. La rejilla del sensor está desalineada. Iba a tirarlo a la incineradora, pero la tarifa de eliminación es de 5 créditos. Observé el aparato averiado. Estaba perfecto. Te ahorraré los 5 créditos, dije, extendiendo la mano. Me los llevo gratis. Thorne entrecerró los ojos. ¿Me estás haciendo un favor, eh? Voy a sacar tu basura, dije encogiéndome de hombros. Tú ahorras dinero y yo tengo un juguete con el que entretenerme. Todos ganamos. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Thorne. Hizo un gesto de desdén con la mano. Tómalo. Quita esa chatarra de mi vista. Pero si logras arreglarlo y te explota en la oreja, no vengas a llorarme. Trato hecho, dije, guardando el scooter roto en mi bolsillo. Ahora vuelve al cobre, ladró. Esos cables no se van a pelar solos. Salí sigilosamente del cubículo y me adentré en la noche. El paseo desde el mercado hasta las afueras me llevó a pasar por los terrenos de la academia militar. Esta era la zona prohibida para la gentuza de clase baja como yo. La academia era donde se entrenaban los hijos de la clase media y la élite. Era un enorme complejo de piedra blanca y altos muros, iluminado por reflectores que convertían la noche en día. Normalmente daba un rodeo, pero esta noche me sentí valiente. Me acerqué sigilosamente a la valla perimetral, escondiéndome a la sombra de un pilar de soporte. Podía oír los sonidos del combate. Crack. Boom. Golpe. Me asomé por una rendija en el revestimiento. En el patio, un grupo de cadetes estaba practicando combate. Parecían tener unos 8 o 9 años. Uno de ellos me resultaba familiar. Masa. El chico que me había abofeteado se reía. Estaba luchando contra un Saibaman, una de esas criaturas verdes que escupen ácido y que se usan para entrenar. ¿Eso es todo?, gritó Taro, esquivando un zarpazo de la criatura. No solo lo esquivó, sino que se movió con una arrogancia que resultaba dolorosa de presenciar. El Saibaman se abalanzó. Taro no bloqueó. No desvió el ataque. Simplemente se quedó quieto y recibió el garrazo en el pecho. Escree. La garra arañó su armadura. Taro ni siquiera se inmutó. Agarró el brazo de Saibaman y se lo arrancó con un crujido espantoso. Demasiado lento, gritó Taro, disparando a quemarropa contra la criatura con una onda de energía. La explosión iluminó el patio, convirtiendo al Saibaman en una masa verde viscosa. Los demás cadetes vitorearon. Buen tiro, Taro. Un nivel de potencia de 400 no es ninguna broma. Me retiré hacia las sombras, con el corazón acelerado. Era una cifra asombrosa. Yo era un 2. Él era 200 veces más fuerte que yo. Si me hubiera golpeado con esa explosión, no habría quedado ni un cadáver que enterrar. Pero mientras me alejaba, reviviendo la pelea en mi cabeza, me di cuenta de algo. Taro luchó como un idiota. Recibió el golpe. Dejó que Saibaman lo atacara porque sabía que su armadura y su resistencia natural lo soportarían. Confiaba plenamente en sus estadísticas. Confiaba en que simplemente era más duro y más fuerte que su oponente. No había técnica. No había redirección de la fuerza. No había economía de movimientos. Era simplemente fuerza bruta chocando contra fuerza bruta. Luchan como rinocerontes, pensé, moviéndose velozmente por las calles oscuras. Intercambian golpes hasta que el más débil cae. Tenía sentido. Si eres fuerte, ¿para qué aprender a esquivar? ¿Para qué aprender artes marciales si puedes resistir un láser en la cara? Me detuve en un callejón y miré mis manos. Las artes marciales terrestres fueron creadas por personas débiles para derrotar a personas fuertes. Se centraban en la evasión, las llaves articulares y en usar el impulso del oponente en su contra. Lancé un puñetazo al aire. Fue lento. Débil.
Lo intenté de nuevo. Esta vez, imaginé a Taro atacándome. Me deslicé hacia un lado, girando sobre mi pie izquierdo, e imaginé golpearle el hígado. Deslizarse. Girar. Golpear. Me sentí incómodo. Pero me impuse a seguir adelante. Lo hice otra vez. Y otra vez. Llegué a mi santuario bajo las tuberías. No comencé a correr de inmediato. Me senté en mi roca y saqué el tesoro. El scouter yacía allí como un animal atropellado. Saqué la pequeña herramienta de calentamiento y la bobina de soldadura que había robado. No perdí el tiempo admirando la ingeniería. Solo necesitaba puentear el circuito dañado en la señal de la pantalla. Fue un trabajo de última hora. Uní los filamentos de cobre y los sellé con una gota de plomo fundido. No explotes, murmuré. Saltó una chispa y la pantalla cobró vida. Símbolos verdes se desplazaban por el cristal agrietado. Tenía fallos, pero se podía leer. Me la puse. La lente se cernía sobre mi ojo izquierdo, proyectando un tinte verdoso sobre el oscuro páramo. No lo dudé. Miré mi mano y luego pulsé el botón lateral. Bip. Los glifos giraron durante una fracción de segundo antes de fijarse en un número. 15. Me quedé mirando los dígitos verdes que flotaban frente a mis ojos. 15. Sin encenderme. Sin gritar. Solo mi estado de reposo. Me recosté contra la tubería fría, dejando que la cifra calara hondo. Hace un mes tenía 2 años. Ahora tengo 15. En la Tierra, un granjero con una escopeta era un 5. Goku, al comienzo de su viaje, era alrededor de 10. Técnicamente, yo era más fuerte que un hombre adulto. Era más fuerte que el niño que conoció a Bulma. Solté un suspiro, una leve sonrisa asomó en la comisura de mis labios. El entrenamiento con gravedad había funcionado. El esfuerzo había dado resultado. Mi cuerpo se estaba adaptando más rápido de lo que esperaba. Pero entonces pensé en Taro. 400. Pensé en Raditz. 1500. Pensé en el rey. 10.000. La sonrisa se desvaneció. Cumplir 15 años era un progreso, sin duda. Demostraba que no me había estancado. Pero en el gran esquema de las fuerzas de Freezer, seguía siendo un bicho. Un bicho un poco más resistente, tal vez, pero un novato seguía siendo un novato. 15, susurré a los soles nacientes. Mediocres. No bastó para sobrevivir. No bastó para salvar a nadie. Pero fue un comienzo. Apagué el dispositivo y lo guardé en mi bolsillo. De vuelta al trabajo, murmuré, poniéndome de pie. Me quedaba mucho camino por recorrer antes de que se acabara el tiempo. 3 años después. Los 2 soles caían a plomo sobre el muelle de carga, pero ya casi no sentía el calor. 2. Envío procedente del planeta 41 de Freezer. Armamento pesado. Despejen la plataforma. Enseguida, jefe, respondí. Ya no era aquel niño pequeño, flacucho y desnutrido, que luchaba por cargar con una sola caja. Tenía 7 años. Tenía una estatura promedio para un niño Saiyajin, mi cuerpo estaba cubierto de músculos densos y fibrosos que se marcaban bajo mi mono. Mi cabello había crecido, una espesa melena negra y puntiaguda que desafiaba la gravedad y me llegaba hasta los omóplatos. Una pila de 5 cajas tipo 4 reposaba sobre el palé. Hace 3 años, una de ellas casi me rompe. Me acerqué a la pila. No separé las piernas. No me mentalicé. Simplemente agarré la caja de abajo y la levanté. Toda la pila se elevó en el aire. Sostuve la torre de metal sobre un hombro, sintiendo cómo el peso se asentaba cómodamente sobre mis huesos reforzados. Crucé la bahía con paso firme y rítmico. Bok observaba desde su sitio habitual en la pasarela. Ya no masticaba raíces. Ahora comía una brocheta de carne como es debido. Me hizo un gesto con la cabeza. Buen ritmo, 2, gruñó. Cuando termines, tómate un descanso. Te has ganado 15 minutos. Gracias, libro. Nuestra relación había evolucionado. Ya no era la inútil a la que quería despedir. Era su empleada más eficiente. No me quejaba, no me peleaba con los demás y no robaba, al menos, no a él. Para Bok, yo era una máquina fiable. Todavía me llamaba 2, pero el resentimiento había desaparecido. Ahora era solo un nombre. Terminé la carga y me limpié las manos con un trapo. Mi vida había caído en una rutina. El depósito de día. La tienda de Zorn por la tarde. El entrenamiento por la noche.
Me había convertido en un habitual del mercado del óxido. Thorn me había enseñado a desmontar motores, reparar vehículos exploradores y calibrar sistemas de armas. A cambio, me pagaba una pequeña parte de las ganancias. No era rico, pero tenía un alijo de créditos escondido bajo el suelo, suficiente para comprar raciones extra de proteínas para alimentar mi cuerpo en crecimiento. Terminé mi jornada laboral cuando el sol comenzaba a ponerse y me dirigí a casa. El apartamento seguía siendo la misma caja gris y estrecha, pero el ambiente había cambiado ligeramente. Carl se había marchado, desplegado en una misión de conquista a largo plazo en la galaxia del este. Sela estaba en casa, sentada a la mesa, afilando un cuchillo de combate. Su armadura estaba desabrochada, dejando al descubierto la ligera hinchazón de su vientre. Ella estaba embarazada. Entré y cogí una barrita energética de la despensa. ¿Qué tal el turno?, pregunté, señalando el cuchillo. Qué aburrido, respondió Sela sin levantar la vista. Hoy hay mucho ruido en la planta procesadora de carne. No mencionó al bebé. Nunca hablamos de eso. Era simplemente otro hecho de la vida. Otro Saiyajin en camino. Otro giro del destino. Si el bebé era fuerte, lo celebrarían. Si era como yo, bueno, ya sabía lo que pasaba. Comí en silencio, me puse la ropa de entrenamiento y salí por la ventana. Mi lugar de entrenamiento había cambiado. Necesitaba más espacio del que podían ofrecer las tuberías de drenaje. Me había adentrado más en los páramos, en un cañón lleno de formaciones rocosas escarpadas. Me encontraba en el centro de un cráter que había excavado durante el último año. Metí la mano en el bolsillo y saqué el scooter, la misma chatarra destartalada que había arreglado hacía 3 años. La mantenía perfectamente calibrada. Me lo puse y pulsé el botón. Bip. 200. El número brillaba en verde en el crepúsculo. 200. No era simplemente bueno para un niño de 7 años de clase baja. Era de nivel militar. La mayoría de los guerreros adultos de clase baja rondaban entre los 500 y los 1000 puntos de poder. A los 7 años, yo ya tenía una quinta parte del poder de un soldado adulto. El entrenamiento, el trabajo pesado, las raciones extra, todo se había acumulado. Mi cuerpo era una máquina diseñada para soportar el estrés. Pero me había topado con un muro. Podía convertir una roca en polvo de un puñetazo. Podía superar en velocidad a un coche volador. Pero no podía disparar un rayo. No podía volar. Volar era algo natural para los Saiyajin, pero por alguna razón yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Bueno, probablemente sea porque nací con un nivel de poder muy bajo. Lo mismo le pasó a Goku. Él también tuvo que aprender a volar. Empezar como una clase baja es realmente una dificultad infernal, esto es el modo honor. Dejé de meditar hace 2 años. Me parecía una pérdida de tiempo. Sentarme en una roca intentando sentir el calor mientras mis músculos se atrofiaban me parecía una tontería. Me había centrado exclusivamente en mis estadísticas físicas. Pero 200 era el límite de la fuerza muscular. Para llegar más alto, para sobrevivir de verdad a lo que se avecinaba, necesitaba ki. Me convertiría en un tramposo andante, podría engañar a los rastreadores, ocultar mi energía, usar las técnicas de los personajes principales, Qianzan parecía bastante útil junto con la llamarada solar. Un intento más, murmuré, sentándome en el suelo polvoriento. Crucé las piernas. Recordé el material original. Repasé cada escena en mi mente. Había intentado el enfoque espiritual, inútil. Había intentado el enfoque de la ira, poco fiable. Entonces me acordé de Dragon Ball Z, me acordé de Gohan enseñándole a Videl. Él no le dijo que meditara sobre el universo. Él no le dijo que se enojara. Él le dijo que Ki ya estaba allí. No era algo que se creara, era algo que se extraía. Silencia el ruido, susurré, citando el recuerdo. Encuentra la fuente. Cerré los ojos. No intenté forzar ninguna sensación. No tensé los músculos. Simplemente me senté y visualicé mi cuerpo como un recipiente. Dentro del recipiente había un líquido, energía. Normalmente, intentaba agarrarlo. Esta vez, simplemente intenté dejarlo reposar. Me concentré en un solo punto de mis manos. Juntas en mi regazo. No empujes. Solo abre el grifo. Visualicé una válvula abriéndose en mis muñecas. Imaginé la energía fluyendo desde mis entrañas, bajando por mis brazos y acumulándose en mis palmas. Fluir. No era un sonido.
No era calor. Era una tensión palpable. Como la presión atmosférica que baja antes de una tormenta. Sentí una extraña sensación en las palmas de las manos. Un hormigueo. Una resistencia. Se me paró el corazón. No pierdas la concentración. Continué con la visualización. Más. Dejé que llenara el espacio. El hormigueo se hizo más intenso. Era como si tuviera en la mano dos imanes con los mismos polos enfrentados, una fuerza invisible que me oprimía la piel. Abrí un ojo con dificultad. Allí, en la palma de mis manos, había una tenue luz blanca parpadeante. Apenas tenía el tamaño de una canica. Chisporroteaba como una vela moribunda. Pero ahí estaba. Era energía pura. Me quedé mirándola, hipnotizado. Lo hice, susurré. La concentración flaqueó y la luz se desvaneció al instante. Pero ahora conocía esa sensación. Conocía el camino. No se trataba de fuerza muscular. Se trataba de abrir la puerta. Miré mis manos. Temblaban. No por cansancio, sino por la adrenalina. Una risa brotó de mi pecho. Empezó como una risita, luego se convirtió en una carcajada. Eché la cabeza hacia atrás y me reí mirando el cielo oscuro, un sonido que rebotó en las paredes del cañón. Ja 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 ja. Ya no era solo un enano levantando cajas. Era un usuario de ki. Me puse de pie, secándome las lágrimas de alegría. El scouter en mi rostro emitió un sonido, captando el pico de mi emoción. Apreté el puño. De acuerdo, dije, con una amplia sonrisa. Ahora empieza lo bueno. 4. Por fin. Después de tantos años, pude ver un verdadero camino hacia la supervivencia. En mi vida anterior, recordaba cómo la serie trató el ki. Para la saga de Butu, era solo combustible, una batería genérica que se usaba para disparar láseres más potentes o teñirse el pelo de otro color. Pero en la saga de Namek, el control del ki era fundamental. Fue la única razón por la que Krillin y Gohan sobrevivieron contra la élite de Freezer. Si bien eran muy inferiores en poder bruto, gracias a que podían suprimir su presencia y liberar su energía solo al atacar, tenían la ventaja. Las fuerzas de Freezer lucharon como salvajes. Los terrícolas lucharon como soldados. Y ahora, mi objetivo era ser soldado. Me encontraba en el centro del cráter, con el polvo asentado alrededor de mis botas. Desbloquear el ki era el primer paso. Controlarlo era el segundo. Y la mejor manera de aprender a controlarlo no era lanzando ráfagas de energía. Eso solo era liberar presión. La mejor opción era volar. Levanté la vista hacia el cielo púrpura. En el anime, Gohan lo hacía parecer sencillo. Solo empuja la energía hacia abajo, le había dicho a Videl. Como si estuvieras parada sobre un suelo invisible. En teoría es sencillo. Pero Videl estaba aprendiendo en la Tierra, bajo un G. Me encontraba en el planeta Vegeta. Allí, la gravedad era una tirana celosa. Quería que todo estuviera en tierra. Volar allí significaba generar constantemente el empuje suficiente para contrarrestar 10 veces el peso de mi propio cuerpo. Vale, murmuré, sacudiendo los brazos. A ver si puedo desafiar las leyes de la física. Cerré los ojos y busqué esa fuente de poder a la que había accedido la noche anterior. Ahora era más fácil encontrarla. Extraje la energía, pero en lugar de dejar que inundara mis puños, la dirigí hacia abajo. Visualicé 2 chorros de presión que brotaban de las plantas de mis pies. Empujar. Tensé las piernas. Sentí la oleada de energía, que impactó contra el suelo con una fuerza invisible. El polvo se levantó alrededor de mis tobillos. No pasó nada. Seguía firmemente plantado en la roca. Más, si seré. No lo publiques a cuentagotas. Públicalo sin parar. Abrí la válvula mental. La sensación era extraña. Sentía como si mis piernas vibraran, como si estuviera parado sobre una línea de alta tensión. La nube de polvo se hizo más grande, arremolinándose a mi alrededor. Mis talones se levantaron 1 pulgada. Entonces, la gravedad me devolvió al suelo. Tropecé y casi me torcí el tobillo. Fue más difícil de lo que pensaba. No se trataba solo de fuerza. Se trataba de estabilidad. Si empujaba con demasiada fuerza, me tambaleaba. Si empujaba con poca fuerza, no servía de nada. De nuevo. Pasé las siguientes horas en un ciclo de frustración. Saltar, empujar, caer. Saltar, empujar, caer. Fue agotador. Mis reservas de ki, aunque decentes para mi edad, se estaban agotando rápidamente.
Pero yo era terco. Y tenía una mente lógica. No es una explosión, me corregí, secándome el sudor de los ojos. Es un propulsor. Salida constante. Flujo continuo. Lo intenté de nuevo. Esta vez, no intenté impulsarme como un cohete. Intenté flotar. Liberé la energía lentamente, ajustando la salida a la fuerza de la gravedad. Encontré el equilibrio. Mis botas se despegaron del suelo. 1 pulgada. 2 pulgadas. 6 pulgadas. Lo sostuve. Yo estaba flotando. Mi cuerpo se balanceaba violentamente, mis brazos se agitaban para mantener el equilibrio, pero no tocaba el suelo. Estaba luchando contra el planeta, y estaba ganando. Tranquila, susurré, apretando los dientes. Requería una concentración inmensa. Tenía que regular conscientemente el flujo de ki cada milisegundo. Si me relajaba, caía. Si me esforzaba demasiado, subía disparado y perdía el control. Fue el entrenamiento definitivo para el control del ki. Lanzar una ráfaga era fácil, solo había que vaciar el cubo. Volar era como verter agua de un cubo en un vaso de chupito mientras corría en la cinta. Me obligó a refinar la energía, a hacerla densa y eficiente. Pasó otra hora. Los soles ya se habían puesto por completo, y el cañón estaba sumido en la sombra. Estaba a 20 pies de altura. Ya no me tambaleaba. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Subía y bajaba con un pensamiento, controlando mi altura con sutiles ajustes en mi esfuerzo. Miré hacia el cráter. Desde aquí arriba parecía pequeño. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Estoy volando, dije en voz alta, mientras el viento me revolvía el pelo. Me sentí como Superman. Era algo insignificante. Cualquier guerrero Saiyajin podía hacerlo. Raditz podía hacerlo. Pero para mí, flotar sobre el suelo se sentía como conquistar el mundo. Di una vuelta al cañón, poniendo a prueba mi velocidad. Fue agotador, sentía como mi energía disminuía rápidamente, pero la sensación de libertad era embriagadora. Incluso empecé a tararear Punk Rocker. Sí, era un friki total. Aterricé suavemente de nuevo en el centro del cráter, mis botas tocaron el suelo con un toque controlado. Sentía las piernas como gelatina y la cabeza me daba vueltas por el gasto de ki, pero ya dominaba lo básico. Vuelo. Desbloqueado. Los meses siguientes fueron una vorágine de adrenalina y sudor. Me había vuelto adicto a la rutina. En mi vida anterior, hacer ejercicio era una obligación. Era algo que hacías para evitar enfermedades cardíacas o para verte bien con una camiseta. Pero aquí, en el planeta Vegeta, con la biología Saiyajin, era una droga. Cada vez que me desgarraba una fibra muscular, sentía cómo se regeneraba, volviéndose más fuerte y densa. El impulso de Zenkai no era solo para situaciones límite. Era una adaptación microcelular constante. Cuanto más me esforzaba, más mi cuerpo me pedía castigo. Ya no me limitaba a dar vueltas corriendo. Estaba integrando el vuelo en mis ejercicios de combate. Me mantenía flotando boca abajo, haciendo flexiones de brazos en posición invertida mientras usaba mi ki para empujar contra el suelo, aumentando artificialmente la gravedad sobre mis brazos. Solía atravesar el cañón a velocidades vertiginosas, practicando giros bruscos que me nublaban la vista por la fuerza G, para luego detenerme en seco a centímetros de una pared de roca. Mi cuerpo se estaba transformando. Estaba delgado, pero era la delgadez engañosa de un depredador. Mis hombros eran anchos, mi torso era una losa de hierro y mi cola, antes un punto débil y sensible, había sido entrenada para enroscarse alrededor de rocas y aplastarlas. Me sentí poderosa. Me sentí viva. Pero había una inquietud que aún no había satisfecho. Era una noche tranquila. El cañón estaba iluminado por el tenue resplandor de las lunas. Me encontraba frente a una enorme aguja de roca, de unos 10 metros de altura. Vale, susurré, sacudiendo las manos. Estoy sola. Nadie puede verme. Es hora de hacer el ridículo. Abrí las piernas. Llevé las manos hacia atrás, a la altura de las caderas. Mi corazón latía con fuerza. De niña, había practicado este movimiento frente al espejo 1000 veces. Había soñado con este momento. Ahuequé las manos. Visualicé la energía. Esta vez no era un propulsor. Era una bomba. Extraje hasta la última gota de ki ambiental de mi cuerpo y la condensé en el espacio entre mis palmas. A mí, una esfera de luz azul se materializó.
Vibraba con un zumbido peligroso y caótico. El suelo bajo mis botas se agrietó por la presión. Era pesado, magnético. La luz se intensificó, proyectando largas sombras danzantes sobre el cañón. El aire olía a ozono. Mi cabello se agitó mientras la energía buscaba liberarse. A mí. Fijé la mirada en la aguja rocosa. Extendí las palmas de las manos hacia adelante. El retroceso me golpeó como un empujón físico. Un rayo de energía azul celeste, denso y en espiral, brotó de mis manos. Silbó en el aire, iluminando la noche con una intensidad cegadora. Se conectaba con la aguja. No hubo explosión. Ni derrumbe. La roca simplemente, desapareció. El rayo desintegró la piedra al contacto, excavando un túnel limpio y brillante a través de la base de la aguja antes de disiparse en el cielo. Un segundo después, la mitad superior de la aguja, al no tener ya soporte, se deslizó y se estrelló contra el suelo con un estruendoso boom. Me quedé allí de pie, con el humo saliendo de mis manos. Me quedé mirando la destrucción. Entonces, me arrodillé y levanté el puño en el aire. ¿Sí? Susurré, grité, intentando bajar la voz pero fracasando estrepitosamente. Dios mío. Lo logré. De verdad lo logré. Que te mueras de envidia, Rosie. Miré mis manos, sonriendo como un completo idiota. Había lanzado un Kamehameha. Un auténtico y letal ataque de rayos. Si mi yo de 10 años hubiera podido ver esto, se habría desmayado de pura alegría. Estaba viviendo literalmente el sueño shonen. Pasé los siguientes 10 minutos riéndome entre dientes y mirando los escombros. Era una actitud infantil, pero por un instante, la aplastante realidad de Freezer y la inminente catástrofe se desvanecieron. Yo solo era un fan viviendo un sueño. Pero el sueño tenía un número asociado. Me tranquilicé y mi respiración volvió a la normalidad. Metí la mano en el bolsillo y saqué el scooter maltrecho. De acuerdo, dije, poniéndomelo. Veamos cuánto me cuesta. Me escaneé a mí mismo. Objetivo. Yo mismo. Estado. En reposo. Nivel de poder. 400. La sonrisa desapareció de mi rostro. Toqué el lateral del dispositivo, pensando que estaba fallando. 400. Murmuré. Volví a escanear. 400. El color se me fue del rostro. 400 no era simplemente bueno. Raditz, un soldado adulto, tenía alrededor de 1200, o 1500 según la fuente. Yo tenía 7 años. Ya era un tercio de fuerte que Raditz. Más importante aún, 400 era un valor que se ajustaba perfectamente al de las élites de clase media. Los niños de mi edad en el sector de clase baja solían tener un valor de 50 o 60. Incluso los robustos obreros del depósito apenas superaban los 300. Mierda, sí seré. Esto fue malo. Esto fue realmente terrible. Si mañana entrara al depósito de suministros irradiando un nivel de poder de 400, no solo me elogiarían, sino que me marcarían. La administración monitoreaba los aumentos repentinos. Un don nadie de clase baja que pasa de 15 a 400 en pocos años sin ningún tipo de formación formal. Eso gritaba anomalía. Las anomalías fueron puestas a prueba. Las anomalías fueron enviadas al frente como tropas de choque. O peor aún, si pensaban que yo era un mutante como Broly, no es que estuviera ni cerca de ese nivel, podrían decidir eliminarme para estar seguros. No puedo volver así, me di cuenta. Soy un faro en la oscuridad. Me senté en el suelo, cruzando las piernas. La euforía del Kamehameha había desaparecido, reemplazada por el frío y duro pánico de la supervivencia. Tuve que aprender a ocultarlo. Supresión, dije. Al estilo terrícola. Cerré los ojos. Sentía la energía hirviendo bajo mi piel. Era fuerte, caótica. Mi entrenamiento reciente había aumentado el volumen del tanque, y ahora rebosaba. En el programa, siempre lo describían como ocultar tu presencia. Visualicé mi cuerpo como una fortaleza. La energía era una luz brillante que salía por cada ventana. Cierra las persianas, pensé. Respiré hondo e intenté concentrar la energía en mi interior. Imaginé capas de plomo envolviendo mi cuerpo, sofocando la luz. Fue difícil. Mi cuerpo quería ser fuerte. Se resistía. La energía se resistía, intentando estallar. Era como sostener una pelota de playa bajo el agua. Mis músculos temblaban por el esfuerzo. Revisé el scooter.
380, 350. Baja, dije entre dientes. Entiérralo. Me concentré aún más. Reprimí mi propia fuerza vital, asfixiándola. Era físicamente doloroso, una presión opresiva se acumulaba detrás de mis ojos. 200, 150. El sudor perlaba en mi frente. No es suficiente, jadeé. Necesito ser basura. Necesito ser un 5. Visualicé la energía no solo como luz, sino como un fuego rugiente. Imaginé cubrirla con una manta pesada y húmeda. Ardiendo lentamente. Apenas visible. 100, 50. Mi ritmo cardíaco disminuyó. Mi respiración se volvió superficial. Para el mundo exterior, me estaba convirtiendo en piedra. En una estatua. 20, 10. Lo sostuve allí. Todo mi cuerpo estaba tenso, luchando por mantener la tapa de la olla a presión cerrada. 5. Ahí, susurré, temiendo que hablar demasiado alto rompiera la concentración. Me levanté lentamente. Mantuve la mente firme. Caminé unos pasos. El scooter parpadeó. 5, 6, 5. Funcionaba. Pero requería una concentración constante y activa. Si me sorprendía, me enfadaba o incluso me emocionaba demasiado, la energía volvía a dispararse. Lancé un puñetazo al aire. En el instante previo a que mi puño se lanzara, abrí la puerta mental apenas una rendija. Destello. El scooter chilló. 350. Mi puño rompió la barrera del sonido. Entonces, al retirar el brazo, cerré la puerta de golpe. 5. El scooter mostró un mensaje de error. Lectura inestable. Me sequé el sudor de la frente. De acuerdo, jadeé. Puedo trabajar con esto. Tenía una nueva arma. El engaño. Para el mundo, yo era Cres, el soldado raso con un nivel de poder de 5. Pero en el fondo, yo era una pistola cargada esperando una razón para disparar. El camino de regreso al Distrito del Hierro fue una prueba de fuego para mi nueva disciplina. Mantener mi nivel de energía por debajo de 5 no era solo un ejercicio mental, era una contención física. Era como caminar con un corsé de plomo alrededor de los pulmones. Mi estado natural, mi energía en reposo, tendía a rondar los 400. Para reducirla a un solo dígito, tuve que sabotearme conscientemente, respirando superficialmente y relajando los músculos hasta casi atrofiarlos. Cuando llegué a nuestro bloque de viviendas, estaba agotado de una manera que no tenía nada que ver con el Kamehameha. Esperaba que el apartamento estuviera oscuro. Normalmente estaba vacío a esta hora de la noche, ya que Sela trabajaba en el turno de noche en la planta procesadora de carne. Pero al cruzar la puerta hidráulica con su siseo, las luces brillaban con intensidad. El aire tenía un olor penetrante. Era una mezcla de líquido de limpieza estéril, ozono y el inconfundible aroma metálico de la sangre. Me quedé paralizado en la entrada, mi mano se dirigió instintivamente a la pared para mantenerme firme. Mi scooter, que mantenía apagado para ahorrar batería, era innecesario. Podía sentir la energía en la habitación. No era intensa, pero era nueva. Una presencia renovada. Llegas tarde, la voz de Sela se abrió paso entre el zumbido de la ventilación. Estaba de pie en el centro de la sala principal. No llevaba su armadura. Vestía una bata médica gris y holgada, con el pelo empapado en sudor y el rostro pálido. Parecía como si acabara de recibir 12 golpes contra una pared de granito. Pero ella no estaba descansando. Estaba de pie frente a un tanque cilíndrico que no había estado allí esa mañana. Era una cápsula de incubación. Una cápsula de cultivo estándar de clase baja. El vidrio era grueso, con burbujas, y estaba lleno de un líquido de suspensión verde pálido que brillaba suavemente bajo la intensa luz de la habitación. Avancé caminando, mis botas resonando en el suelo metálico. Estaba entrenando, dije, la mentira me salía con facilidad ahora. Es eso. Tu hermano, dijo Sela. Su voz carecía de la dulzura de las madres en las películas. No hubo arrullos ni lágrimas de alegría. Solo la satisfacción del deber cumplido. Llegó antes de tiempo. No pude llegar a la clínica. Tuve que usar el botiquín de primeros auxilios. Señaló con un gesto un montón de toallas ensangrentadas y un láser médico de aspecto aterrador cerca del fregadero. Había dado a luz sola, en el suelo de la cocina, y luego había limpiado el desastre. Las mujeres Saiyajin fueron creadas de manera diferente. Me acerqué al tanque.
En el interior, flotando suspendido en el líquido verde, había un bebé. Era diminuto. Su piel estaba arrugada y pálida, y una gruesa cola flotaba perezosamente en la corriente del líquido. Una máscara de oxígeno cubría su pequeño rostro, y unos cables conectados a su pecho monitorizaban sus constantes vitales. Parecía un anciano en miniatura, furioso, flotando en jugo de pepinillos. Es bajito, observé, repitiendo las palabras que Carr había dicho sobre mí 7 años atrás. Pequeño, sí, asintió Sela, dando golpecitos al vaso con la uña. Pero denso. Tomó una tableta conectada a los sensores de la cápsula. Una inusual expresión de aprobación cruzó su rostro. No era amor, era confirmación. Mira la lectura. Me incliné. La pantalla mostraba una lista desplazable de datos biométricos. Frecuencia cardíaca, densidad ósea, actividad neuronal. Pero el único número que importaba en el planeta Vegeta estaba al final. Potencial de batalla latente. 38. Parpadeé. 38. Sonaba bajo comparado con las cifras con las que lidiaba ahora, pero para un recién nacido de clase baja, era fenomenal. Nací con un 2. Carr era un 400 después de décadas de lucha. La mayoría de los bebés de clase baja rondaban entre 5 y 10. Un 38 al nacer significaba que tenía el potencial de llegar a 1000 en la edad adulta sin siquiera esforzarse. Nació más fuerte que el trabajador promedio de un depósito. Es un tipo robusto, dijo Sela, arrojando la tableta de datos sobre la mesa. No será un debilucho. Incluso podría entrar en la academia de soldados de asalto si mantiene este ritmo. Entonces me miró, sus ojos penetrantes analizándome. Instintivamente, reprimí mis defensas, asegurándome de que mi aura se viera lo más débil y patética posible. A diferencia de otros, añadió, no con malicia, sino simplemente afirmando un hecho, tiene la barbilla de Carr, pero tiene mi temperamento. Ya era un luchador antes de salir al ring. ¿Cómo se llama? Pregunté, mirando al bebé que flotaba. Sela se encogió de hombros y se sirvió un vaso de agua. Lo registré como Let. Corto, sencillo. Letón. Miré a mi hermano. Let. Lechuga. Bienvenido al tazón de ensalada, chico, pensé, mientras una extraña sensación se instalaba en mi estómago. No sabía cómo sentirme. En mi vida anterior, fui hijo único. No tenía hermanos con quienes comparar esto. Pero aquí, al mirar a esta criatura diminuta e inconsciente, sentí una desconexión. Era un Saiyajin. Un arma biológica de pura sangre en potencia. Si la naturaleza seguía su curso, crecería para ser como Sela, Carro Raditz. Sería cruel, arrogante y violento. Conquistaría planetas y mataría inocentes porque su biología se lo dictaba. Pero ahora mismo, él era solo un bebé flotando en un frasco. Él era mi hermano. Y tenía 38 años. Tenía un futuro. Si el planeta no hubiera explotado, Let habría sido respetado. No habría tenido que mendigar, buscar comida y esconderse como yo. No habría tenido que fingir debilidad. ¿Vas a quedarte mirándolo toda la noche? Preguntó Sela, sentándose y haciendo una mueca mientras ajustaba su postura. ¿O vas a ayudarme a reiniciar el filtro del tanque? El regulador está atascado. Lo haré, dije, saliendo de mis pensamientos. Me dirigí a la parte trasera del módulo. Este era mi territorio. Abrí el panel de servicio. El cableado estaba desordenado, típico de una instalación chapucera. La válvula de admisión está obstruida, dije, metiendo mis pequeños y hábiles dedos. Y el acoplamiento de potencia está flojo. Si no lo hubieras arreglado, el fluido se habría vuelto tóxico en 6 horas. Por eso estás aquí, murmuró Sela, cerrando los ojos. Arréglalo. Luego vete a dormir. Mañana tienes turno. Trabajaba en silencio, con el zumbido de la máquina vibrando contra las yemas de mis dedos. Reparé el acoplamiento. Calibré la mezcla de oxígeno. Optimicé el flujo de nutrientes. Cuando terminé, la luz verde de la consola se volvió de un azul fijo y saludable. El zumbido de la máquina se suavizó hasta convertirse en un suave ronroneo. Volví a la parte delantera del cristal. Let estaba durmiendo, con sus pequeños puños cerrados. 38, le susurré, con la voz apenas audible por encima del zumbido. Buen comienzo. Mejor que yo, en cualquier caso. Miré los números que se desplazaban por la pantalla por última vez. En un mundo normal, supongo que este sería el momento en que prometí protegerlo.
El momento en que juré ser el hermano mayor que lo resguardaría de las duras realidades de la vida Saiyajin. Pero yo no era un héroe. Era una rata en un barco que se hundía. Buena suerte, chico, pensé, endureciendo mi expresión mientras apartaba la mano del vaso. La vas a necesitar. Me aparté del tanque sin mirar atrás. Sela ya estaba dormida en la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos y un cuchillo de combate aún al alcance de la mano. Caminé hasta mi habitación, del tamaño de un armario, y me desplomé sobre el delgado colchón. Me dolía el cuerpo. Mi ki palpitaba, exigiendo ser liberado, pero me mantuve firme ante él. Cerré los ojos y me quedé mirando el techo oscuro. La llegada de Led no cambió nada. No cambió el hecho de que Freezer seguía ahí fuera. No cambió el hecho de que este planeta era una bomba de relojería. Había pasado 3 años destrozando mi cuerpo para sobrevivir. No iba a tirar todo eso por la borda por un sentimentalismo que no me podía permitir. Si llegaba el momento de huir, huiría. Si solo había un asiento en la cápsula, lo ocuparía. Sela, Carl, Thorn, y ahora Led. Eran simplemente personas que conocía. Personajes no jugables en un juego diseñado para fallar. Concéntrate, murmuré para mí misma, apagando el pequeño destello de culpa antes de que pudiera echar raíces. Mi objetivo no había cambiado. Necesitaba una nave. Necesitaba autorización para viajar a otros planetas. Y la necesitaba antes de que el cielo se tiñera de rojo. Me di la vuelta, dándole la espalda a la puerta y a la nueva vida que había en la otra habitación. Que cada Saiyajin se las arregle como pueda, susurré contra la almohada. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí como un bebé. 5. El intercomunicador cobró vida con un crujido, abriéndose paso entre el rugido industrial del depósito de suministros. Unidad 2. Preséntese en la oficina del supervisor. Inmediatamente. Me quedé paralizado, con una caja de aleación hiperdensa flotando a unos centímetros del suelo en mis manos. A mi alrededor, otros trabajadores, Saiyajin corpulentos y con cicatrices, con colas enrolladas alrededor de la cintura, se detuvieron y me miraron fijamente. En el distrito de hierro, que te llamaran a la oficina generalmente significaba 2 cosas. O te despedían o te ejecutaban por robar. Oh. Se burló un obrero tuerto desde la acera. 2 Por fin se ha metido en problemas. Un placer conocerte, enano. Lo ignoré. Dejé la caja en el suelo con un leve golpe, me limpié la grasa de las manos con el mono y caminé hacia la caja metálica suspendida que servía de oficina a Bob. Subí las escaleras y llamé a la puerta. Adelante, gruñó la voz de Bob. Entré. La oficina estaba sorprendentemente fresca, con aire acondicionado para evitar que los enormes servidores de la pared se sobrecalentaran. Bob estaba sentado detrás de un escritorio que parecía haber sido rescatado de los restos de una nave espacial. Levantó la vista, masticando un pincho de carne. No parecía enfadado. Parecía molesto. Pero no conmigo. ¿Señor? Pregunté, poniéndome firme. Bob suspiró y arrojó una tableta sobre el escritorio. Se deslizó por la superficie metálica y se detuvo frente a mí. Eres un fastidio, 2, dijo. Me disculpo si mi actuación... Cállate, interrumpió, haciendo un gesto con la mano. El problema es tu rendimiento. Eres demasiado eficiente. Mis cifras han aumentado un 15% en tu sector. El algoritmo de logística central lo detectó. Sentí una gota de sudor frío deslizarse por mi espalda. Demasiado eficiente. Intenté pasar desapercibido, pero trabajé demasiado. El algoritmo te catalogó como recurso laboral de alto valor, continuó Bob, quitándose un trozo de cartílago de entre los dientes. Intenté retenerte. Les dije que eras un activo especializado. Pero la orden de transferencia llegó esta mañana. Anuló mi autorización. Señaló la tableta de datos. Te están ascendiendo. Parpadeé. ¿Ascendido? Sector real, gruñó Bob. Instalaciones de apoyo del palacio. Necesitan a alguien para manejar el equipo delicado. Al parecer, encontrar a un soldado raso que sepa leer, contar y no romper nada es raro. Mi corazón se detuvo. El sector real. Ese era el corazón de la bestia. Allí vivía el rey Vegeta. Allí entrenaban los élites. ¿Tengo opción? Pregunté con cautela. Bob rió. Fue una risa seca y sin humor. Somos Saiyajin, chico. No tenemos opciones. Tenemos órdenes. Empaca tus cosas. El transporte sale en 1 hora.
Se recostó, su silla crujió. No te mueras, tos. Y procura no enfadar a los caseros. Allí arriba te echan una bronca por estornudar mal. Entendido, dije. Gracias, Bob. Salir. La nave de transporte era una cápsula silenciosa y elegante que olía a lavanda y esterilidad, un marcado contraste con el sudor y el óxido del distrito del hierro. Me senté solo en la parte de atrás, observando cómo cambiaba el paisaje a través del grueso cristal. Nos elevamos por encima de la capa de niebla tóxica. Los barrios marginales industriales y desolados se desvanecieron, reemplazados por extensas llanuras de hierba roja y estructuras de piedra blanca. La arquitectura aquí era diferente. No estaba construida para la supervivencia. Estaba construida para el ego. Enormes agujas perforaban el cielo y las calles estaban pavimentadas con piedra lisa y pulida. Cuando la lanzadera atracó en el hangar de servicio en las afueras del recinto del palacio, lo sentí. No era un sonido. Era una presión. Una oleada de ki inundó la zona, tan densa y fría que me erizó el vello de los brazos. ¿Qué demonios es eso? Bajé del transbordador agarrando mi pequeña bolsa con mis pertenencias. Mi scooter estaba en mi bolsillo, apagado, pero no lo necesitaba. Mi percepción del ki, perfeccionada tras meses de meditación, me gritaba. Esconder. Miré hacia el paseo principal que conducía al palacio. Dos figuras caminaban tranquilamente por el sendero, flanqueadas por una docena de soldados de la fuerza del Rey Frío con armaduras blancas inmaculadas. Uno era un bruto grande, rosa y con púas. Dodoría. Pero el otro, era alto, de piel color turquesa y cabello verde trenzado. Llevaba una capa y caminaba con una elegancia que parecía fuera de lugar en un planeta de bárbaros. Zarbón. Dejé de respirar. Reprimí mis defensas mentales con tanta fuerza que casi me da un derrame cerebral. Miré al suelo, fingiendo la postura sumisa de un sirviente. Incluso a 100 metros de distancia, su poder era aterrador. No solo era fuerte, sino inmenso. Era como estar al lado de un océano profundo. Eso son más de 20.000, calculé, con la mente a 1000 por hora. El Saiyajin más fuerte, el rey, tiene quizás 10.000. Este tipo podría matar a todas las personas de este planeta ahora mismo, él solo, sin despeinarse. El grupo pasó de largo. Ni siquiera me miraron. ¿Por qué lo harían? Yo era una hormiga. Un mueble. Cuando su presencia se desvaneció, dejé escapar un suspiro tembloroso. Tú. Nuevo recluta. Reaccioné de inmediato, volteándome hacia la voz. Un Saiyajin alto y desgarbado, con entradas y un portapapeles, se acercaba a mí. Llevaba el emblema del cuerpo real de mantenimiento. Sí, señor, dije, inclinando ligeramente la cabeza. Soy el supervisor Toz, ladró, revisando una lista. Eres el transferido del sector 7. ¿Crees, verdad? Sí, señor. Eres pequeña, comentó Toz, mirándome de arriba abajo con desdén. Soy de complexión compacta, señor, respondí con voz neutra. Eso me ayuda a meterme en las tomas de aire del motor. Adelante, subestímame. Es mi mejor defensa. Toz resopló. Qué listo eres. He oído que eres bueno con la tecnología. Ya veremos. El último experto en tecnología que me enviaron intentó repostar una cápsula con refrigerante hidráulico y voló por los aires un hangar. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Entramos en un hangar enorme y cavernoso. Estaba impecable. Filas de esferas de ataque, las cápsulas espaciales esféricas utilizadas para las invasiones, reposaban sobre plataformas elevadas. No eran los montones de chatarra oxidada que había visto en los barrios bajos. Estas eran impolutas, blancas y relucientes. Este es el hangar 4, explicó Toz, con voz resonante. Aquí damos servicio a los élites de rango medio y bajo. Tu trabajo es sencillo. Diagnóstico, limpieza y repostaje. Se detuvo frente a una cápsula que parecía haber atravesado recientemente un campo de asteroides. El casco estaba chamuscado y lleno de picaduras. Esto pertenece al escuadrón del comandante Nappa, dijo Toz. Lo quiere listo para volar mañana por la mañana. No lo estropeen. Entendido, dije. Me pregunto si ya está calvo, jajaja. El horario laboral es desde el amanecer hasta el atardecer, continuó Toz. Se duerme en los barracones. Se come en el comedor. No se habla con los guerreros a menos que se les hable. No se hace contacto visual con la nobleza. ¿Y si se ve al rey Koldo a su séquito?
Hizo una pausa, con el rostro ensombrecido. Te pones de cara al suelo y rezas para que no te vean. ¿Entendido? Clarísimo, señor. Todd me entregó una tableta y un kit de herramientas. Ponte a trabajar. Se marchó a grandes zancadas, gritándole a otro trabajador que estaba holgazaneando. Me encontraba solo en el impoluto hangar, sosteniendo las pesadas herramientas. Observé la cápsula chamuscada. Luego miré a través de las enormes puertas de la bahía hacia las torres del palacio en la distancia. Estaba en las entrañas de la bestia. ¡Genial!, pensé, abriendo la escotilla de la cápsula. Soy el conserje del apocalipsis. De acuerdo, susurré, sacando una llave hidráulica. Veamos qué hace funcionar a estas malditas máquinas. El primer día fue una lección de mecánica invisible. El depósito de suministros era ruidoso, caótico y físicamente exigente. Levantabas cosas, las movías, sudabas. Era un trabajo honesto. El hangar real era diferente. Era tranquilo. Pasé las primeras 3 horas dentro de la cápsula dañada. La ingeniería era impresionante, pero brutal. La tecnología de King Cold Force no priorizaba la seguridad ni la eficiencia. Priorizaba la potencia. Los motores eran esencialmente explosiones controladas canalizadas a través de un campo magnético. No había sistemas de respaldo. Si el acoplamiento principal fallaba, no planeabas hasta aterrizar. Te convertías en una bola de fuego. ¿De verdad estás limpiando las válvulas de admisión? Levanté la vista. Un Saiyajin con una cicatriz irregular que le cruzaba la nariz estaba apoyado en un estante de herramientas, observándome. Era mayor, tenía el pelo canoso en las sienes y vestía el mismo mono de mantenimiento gris que yo. El manual dice que hay que fregarlas después de cada entrada en la atmósfera, respondí, limpiándome la grasa de las manos. El hombre resopló. Manual. Qué gracioso. Soy Rask. Aquí nadie lee el manual, chico. Solo tienes que echarle agua, repostar y rezar para que no explote. Si explota, la culpa es del piloto por ser tan débil. Prefiero que mi trabajo no explote, dije, volviéndome hacia el motor. Rask soltó una risita mientras se limpiaba los dientes con un pequeño destornillador. Vienes de los barrios bajos, ¿verdad? ¿Distrito de Hierro? Sí. Lo sé. Todavía tienes esa mirada. Como si creyeras que hacer bien tu trabajo importa. Rask escupió en el suelo impoluto y luego lo frotó con la bota. Aquí arriba no somos trabajadores. Somos muebles. A los élites no les importa si la entrada de aire está limpia. Les importa si la pintura brilla y el asiento está caliente. ¡Genial!, pensé. El cinismo parece ser la religión nacional. Lo tendré en cuenta, dije en voz alta. ¡Atención!, siseó Rask, cambiando su semblante al instante. Se enderezó, guardó el destornillador en el bolsillo y agarró un trapo. Dentro de los límites. Las enormes puertas blindadas al fondo del hangar se abrieron con un crujido. La luz del sol que entraba por... Deseales. Si te gustó la historia, apóyame con tu suscripción.